Empezaríamos por el primer grupo parlamentario. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Belarra. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Sáez de Santamaría. En primer lugar, quiero recordarle, aunque me imagino que lo sabe perfectamente, que usted está obligada a decir la verdad en esta comisión de investigación, que esto es algo que está sujeto al artículo 502 del Código Penal y que, si fuera usted sorprendida mintiendo en esta comisión de investigación, cosa que espero que no ocurra, se enfrenta usted a una pena de prisión de entre 6 meses y 1 año. Vuelve hoy usted a este Congreso varios años después de aquella moción de censura en la que, después de años de recortes, de corrupción del Partido Popular, de utilización de las herramientas del Estado para sus fines particulares políticos, la mayoría democrática logró, por fin, después de muchos años, echar al Partido Popular del Gobierno. Usted fue la segunda persona con más poder en ese Gobierno, solo por detrás del presidente. Fue ministra para las Administraciones Territoriales, portavoz, ministra de Presidencia, vicepresidenta del Gobierno, responsable del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Creo que eso nos lleva a concluir perfectamente que usted fue la mano derecha del señor Mariano Rajoy durante toda su etapa gubernamental. Y ese Gobierno, su Gobierno, señora Sáez de Santamaría, es el que ya ha pasado a la historia como el más corrupto de toda Europa. Bajo su Gobierno se creó la policía política, la mal llamada policía patriótica, que básicamente para lo que servía era para perseguir a los adversarios del Partido Popular, aquí representados en Podemos y las fuerzas independentistas, y, por supuesto, para proteger a los corruptos del Partido Popular e intentar librarles de la cárcel. Por eso, mi primera pregunta para usted es sencilla, pero muy importante. ¿Quién tomó la decisión de crear la policía política? Buenos días, señora Belarra. A la primera de sus preguntas, yo no tengo ningún conocimiento sobre la creación de la policía patriótica. Por tanto, no puedo concretar respuesta a su pregunta. Sobre el resto de las cuestiones, creo que son más bien afirmaciones que las iremos viendo a lo largo de esta mañana. Pero para que le quede terminantemente claro, yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica ni de ninguna operación Cataluña. Gracias. Tengo que reconocerle, señora Sáez de Santamaría, que esperaba un poquito más de usted. Un poquito, no mucho, pero un poquito más de usted. Me parece que jugar la carta de hacerse la tonta y hacer como que usted no sabía nada, cuando era la segunda persona que más mandaba en ese Gobierno, me parece que no es propio de alguien que ostentó la responsabilidad que ostentó usted. La existencia de la policía política es algo que ha quedado acreditado ya en una sentencia judicial al exDAO, al exdirector adjunto operativo de la policía, el señor Eugenio Pino, que ha sido recientemente condenado por la utilización de información confidencial y reservada a la familia Pujol. Y también en el caso Kitchen, tanto la Fiscalía como los jueces coinciden en los indicios muy firmes, muy sólidos, de que el Ministerio del Interior se ordenaba y se usaban los medios policiales para los fines particulares del Partido Popular. Esto no es algo que digamos los grupos parlamentarios, es algo que está ya acreditado. Así que sí, señora Sáez de Santamaría, la policía política existió y usted era la número 2 del Gobierno que creó esa policía política. De hecho, le digo esto porque si en algo coincide todo el mundo es en que usted mandaba mucho en ese Gobierno. No era una vicepresidenta que pasaba por allí. Usted mandaba mucho en ese Gobierno y, de hecho, el comisario Villarejo, en uno de los juicios contra él, reconoció que usted fue la impulsora del operativo de la policía política contra Pablo Iglesias y contra mi formación, Podemos. Le leo en concreto lo que decía el señor Villarejo en una entrevista al periodista Jordi Évole. Justo a partir de 2011 gana las elecciones el Partido Popular. A partir de ese momento yo tengo la experiencia que desde el minuto 1 el señor director de la policía pretendía utilizar la policía para borrar determinadas cosas y para proteger gente que se le estaba investigando. Decía que no se fiaba ni del secretario de Estado ni del ministro y que directamente hablaba con la vicepresidenta, con usted. La realidad es con quien tenía mucho trato era con su jefa de gabinete, la señora Pico, y, por supuesto, con el jefe de los servicios secretos, el señor Félix Sanz Roldán. Para quien no lo sepa, la señora María Pico fue su jefa de gabinete,
su persona de máxima confianza durante su etapa en el Gobierno, y de quien hablan es del señor Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y el brazo ejecutor del Partido Popular en esa policía política, que se dedicó a investigar ilegalmente y a fabricar pruebas falsas contra Podemos y contra sus dirigentes. Según se señala en esta conversación, a quien le rendía cuentas el señor Ignacio Cosidó es a usted y a su jefa de gabinete. ¿Fue usted, insisto, la que dio la orden de crear la policía política? ¿Por qué el señor Cosidó le rendía cuentas a usted sobre las actividades ilegales de esa policía política? Señora Belarra, yo no doy nunca ninguna instrucción de crear ningún tipo de policía patriótica. Yo no he dado nunca una instrucción de investigar a nadie. Mis únicas instrucciones a todo en mi equipo han sido siempre cumplir con la Constitución y las leyes. Yo no he dado jamás en mi vida una instrucción de investigar a nadie de su partido, ni de Podemos, ni de Sumar, ni de nadie. Tenía otras ocupaciones. Dice usted que era poderosa. Es que era vicepresidenta única. Ahora hay reparto de tareas, pero en aquel momento me correspondía todo a mí. Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté. Lo ejercí con arreglo a la Constitución y a las leyes. Yo no he despachado jamás con el señor Ignacio Cosidó, ni me ha contado absolutamente nada. Y yo, desde luego, nunca he despachado ni he tenido una conversación con el señor Villarejo. Me dediqué en los años de mi Gobierno a intentar dejar el país algo mejor de lo que me lo encontré. Desde luego, con pleno respeto al resto de los poderes del Estado y al resto de los partidos políticos, señoría. Para mí, la democracia se basa en el respeto. Y yo puedo no estar de acuerdo con muchos de ustedes, pero respeto que tienen su tarea y su función. Entonces, ¿quién dio la orden, señora Sáenz de Santamaría? ¿Quién dio la orden de crear la policía política? Señoría, a todas luces, para mí esa policía nunca ha existido. Por tanto, ni sé ni puedo decir que se dieran instrucciones de crear algo que parece que nunca tuvo lugar. A pesar de que está ya acreditado en los procedimientos judiciales. Mire, señoría, se equivocan los jueces. A diferencia, yo respeto las decisiones judiciales, respeto el Poder Judicial, respeto todas las decisiones judiciales y acato las que me corresponden. Entonces, lo que esté acreditado en vía judicial, si es así en los términos en que está redactado, que creo que no es el caso, pues serán hechos y sentencias firmes. Pero lo que no, señoría, son intervenciones, observaciones más que preguntas, como destacaba muy bien el señor presidente, que usted está en el derecho de hacer, pero yo también en el derecho de desmentir tajantemente. Yo creo que a estas alturas usted ya sabrá, también como sé yo, que nadie se cree sus mentiras. Nadie se cree que vengan a esta comisión de investigación a negar la existencia de la policía política, que ha quedado ya sobradamente acreditada, que hemos sufrido muchas de nosotras, además, en primera persona y nuestras formaciones políticas. Y creo que debería saber eso, que en este momento incluso quienes les votan no se creen ya ninguna de sus mentiras. Por ponerle un ejemplo, bajo su Gobierno, siendo usted la número 2 de ese Gobierno, se realizaron 6.900 búsquedas policiales acreditadas sobre los diputados de Podemos entre los años 2015 y 2016. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en un informe remitido de la Policía Nacional en un informe remitido a la Audiencia Nacional. 120 búsquedas al señor Pablo Iglesias, 90 búsquedas a Rafael Mayoral, 30 búsquedas a Irene Montero. Si usted no dio la orden de investigarnos ilegalmente, como acaba de decir, ¿usted a qué atribuye estas investigaciones ilegales a los diputados y diputadas de Podemos? ¿Por qué hay 6.900 búsquedas tras nuestra llegada al Congreso? Mire, señoría, yo no he dado ninguna instrucción ni conozco la realidad ni la veracidad de todas esas búsquedas. Me imagino que será no se fía de los informes policiales, tampoco. El informe policial de Asuntos Internos no le parece suficiente. Yo lo desconozco, señoría, por tanto no puedo opinar ni hablar de lo que no conozco. Me parecería una imprudencia por mi parte. Qué bien que hable de imprudencias, porque precisamente usted utilizó su portavocía en el Gobierno y digamos, una tribuna sin parangón, como es la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
para desinformar y desprestigiar a mi formación política, precisamente en base a una prueba falsa, a un informe falso, que es el informe PISA, creado, insisto, para desprestigiar a Podemos, y usted, con un informe que había creado su propio Gobierno, sin membrete y sin sello policial, lo utilizó desde la portavocía del Gobierno, desde esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, para golpearnos y para decir que teníamos que dar explicaciones en un procedimiento judicial que no existía, en base a una información falsa que creó su propio Gobierno. Así que dígame, como no le gusta opinar de las cosas de las que dice que no sabe, ¿por qué mintió a sabiendas sobre Podemos desde la portavocía del Gobierno? Yo no tengo ningún conocimiento ni ningún recuerdo de una intervención de ese tipo y desconozco el informe PISA. ¿No conoce el informe PISA? No, el único informe PISA que yo manejé en mis tiempos de Gobierno era uno de educación. Ni siquiera ahora sabe lo que es el informe PISA. Hoy ¿Ha venido a la día, comisión de investigación? No, mire, señoría, es que yo llevo 7 años fuera. Leo a veces, procuro estar bastante informada, pero no vivo en el día a día. Y ya le digo yo, ese informe PISA, desde luego, en mi etapa de Gobierno lo he desconocido y ahora usted lo está preguntando. ¿Usted se da cuenta de que si no fuera tan grave un ataque tan bestial contra la democracia española, sus intervenciones, la suya y la de sus compañeros que han acudido a esta comisión de investigación, rozarían el ridículo? No puede ser que una vicepresidenta del Gobierno, bajo su mando, se hicieran todas estas cosas, se creara una policía política para perseguir adversarios, para proteger corruptos del Partido Popular, y usted no sabía nada, ¿de verdad? ¿Eso es lo que está diciendo aquí? Ya le he contestado, señoría, y usted parece que no le convencen mis respuestas. Eso, señoría, depende de usted. Yo he sido absolutamente clara. Yo en mi vida he dado una instrucción de investigar a ningún partido político, ni el suyo, ni el que era, ni a ninguno de sus dirigentes. Señoría, en el tiempo que he estado en política, mi única guía ha sido defender la Constitución y las leyes. Y quizá alguno de los temas que preocupan y que molestan tanto a algunos es porque fuimos un Gobierno que respetó siempre la Constitución y las leyes, la soberanía del conjunto del pueblo español, la Constitución, que no solo era nuestra guía, sino que debe ser la guía de toda la democracia, señoría. Esa fue mi guía siempre. Ya le digo, yo no tenía ningún interés ni en investigar ni a usted ni a ninguno de los grupos políticos de esta Cámara, ni a ningún responsable político ni a ningún ciudadano. Cumplía con mi tarea, con arreglo a la Constitución que se me había encomendado. Señora Sáenz de Santamaría, no hay ningún partido en este momento en el arco parlamentario que sea más anticonstitucional que el Partido Popular. Ustedes se saltaron la Constitución haciendo los peores recortes en servicios públicos de la historia de nuestra democracia, golpeando con la máxima dureza a nuestro pueblo, que sufrió de manera indecible por culpa de sus recortes, y mientras hacían eso, ustedes utilizaban las herramientas del Estado para tapar su corrupción y para perseguir a quienes les molestábamos en este Congreso de los Diputados, como era la gente de Podemos. Eso daría para toda una mañana hablando sobre la inconstitucionalidad del Partido Popular. Pero como tengo poco tiempo, quería preguntarle también cuántas veces se ha reunido usted con el señor Mauricio Casals. Permítame, señoría, como ha hablado de los recortes, que sobre esa observación suya haga yo también una observación mía. Cuando llegamos al Gobierno, el Partido Popular, con una amplia mayoría absoluta en diciembre del año 2011, este país estaba al borde del rescate. Este país tenía un déficit público que superaba el 9%. Este país destruía empleos cada día de manera galopante. En este país algunos nos preocupábamos para que todos los días pudiera seguirse pagando la prestación por desempleo, que era absolutamente imprescindible, y para poder pagar a los pensionistas las pensiones.
Este Gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano, señoría. Reflexione si usted lo hicieron para que este país, para que en España no se nos rescatara y para que España, los españoles, siguiéramos siendo soberanos. Mi Gobierno hizo muchas reformas. Modificó la disciplina presupuestaria, modificó y pagó las facturas con el plan de pago a proveedores, ayudó a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que se mantuvieran los servicios públicos, señoría. Una cosa es predicar, señoría, y otra cosa es dar trigo. Y nosotros procuramos que hubiera trigo y que hubiera empleo. Y en el año 2015 las cosas empezaron a cambiar, con el esfuerzo no solo del Gobierno, sino especialmente de muchos españoles, que confiaban en su país y en el Gobierno al que le habían dado mayoría absoluta, señoría. Usted habla en nombre de todos, incluso se atreve a decir que ya los que votan al Partido Popular no confían en el Partido Popular. Hombre, señoría, es una tautología cuando menos. Me pregunta usted por mis relaciones con editores. Yo fui portavoz del Gobierno del año 11 al año 16, si no estoy equivocada. Y entre mis tareas estaba relacionarme con los medios de comunicación, con sus dueños, con sus editores, con los periodistas. Formaba parte de las tareas que tenía encomendadas. Por tanto, la misma relación que podía tener con cualquier otro propietario o con cualquier otro editor. ¿Cuántas veces se reunió con él? Pues mire, señoría, las ordinarias en este tipo de funciones. Pues se da la circunstancia de que hay dirigentes del Partido Popular que han escrito de usted que fue la hija política del señor Mauricio Casals, y el señor Mauricio Casals fue uno de los conspiradores, junto al periodista corrupto Antonio García Ferreras, que conspiró, insisto, conspiró, porque esa es la palabra que hay que utilizar, para difundir información falsa sobre Podemos. A mí me gustaría saber por qué piensa usted que se dice que es usted la hija política del señor Mauricio Casals y si usted le encargó al señor Mauricio Casals difundir esa información falsa sobre Podemos que creó, insisto, su propio Gobierno. Mire, señoría, pregúntele a quien lo diga, pero yo ya le digo que yo padres políticos no he tenido ninguno. He tenido un presidente del Gobierno del que aprendí mucho, que durante el tiempo que estuvo en el Gobierno trató de hacer lo mejor para su país, un firme defensor de los derechos y las libertades, que se llama Mariano Rajoy Brey. Y ese es el principal dirigente político que yo he tenido toda mi vida, porque me parece un hombre recto y cabal. Por tanto, es el único referente que yo le voy a reconocer aquí. Los compañeros de partido, por supuesto. Pero, señoría, no vaya por ahí, porque yo de eso que usted dice ni tengo ni idea ni tengo conocimiento, señoría. Por tanto, no puedo ser más tajante, a usted no le convence, pero ya le digo que tiene usted mi desmentido rotundo. Fíjese que hablaba usted de la gestión de la crisis y a mí me parece que el Partido Popular no puede dar ninguna lección de gestión de crisis económica. Nosotras, precisamente durante la pandemia, demostramos que su forma de gestionar la crisis fue inhumana. Tuvo una total falta de ética. Todavía los bancos nos deben el rescate bancario que ustedes comprometieron mientras dejaban tiradas a las familias a las que estaban desahuciando, mientras recortaban la sanidad, la educación pública. Yo me politicé gracias a usted, señora Sáenz de Santamaría. Yo salí a las calles para manifestarme contra las políticas de su Gobierno y, como yo, millones de jóvenes, y creo que gracias a eso hoy hemos podido demostrar que se puede gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto, haciendo una reforma fiscal ambiciosa que permite financiar políticas económicas expansivas y no recortando en los servicios públicos y generando un dolor indecible en nuestro pueblo, como hicieron ustedes. Insisto, ustedes crearon la policía patriótica, ustedes hicieron recortes en los servicios públicos que hicieron sufrir muchísimo a nuestra gente y yo creo que eso es lo que la gente, además, en este país no les perdona. Como se me acaba el tiempo y usted hablaba sobre la rectitud del señor Mariano Rajoy,
Y como es pregunta obligada en esta comisión, me gustaría saber si usted está de acuerdo con el señor Fernández Díaz, que nos reconoció que ese M. Rajoy, que cobró cientos de miles de euros en dinero negro en los papeles de Bárcenas y que aparece en los papeles de Bárcenas, es Mariano Rajoy, o si usted piensa como el señor Mariano Rajoy, que dice no saber quién es ese M. Rajoy. Señoría, la diferencia de cuando usted llegó al Gobierno y cuando llegué yo es que tenían unas cuentas saneadas. Seguro, sí. Y mi pregunta es... Unos recortes que tardamos años en revertir. ¿Qué han hecho ustedes en este tiempo para mejorar la vida de los españoles? Porque mi balance y el balance de nuestro Gobierno está ahí. Y le recuerdo que en el año 2006 el partido que sustentaba al Gobierno ganó las elecciones. No el suyo, el que sustentaba al Gobierno. Y ustedes cuando gobernaron, yo no estoy aquí para hacer un debate, pero es público y notorio sus logros en el Gobierno. Hagan también examen de conciencia al respecto. Sobre la cuestión que me preocupa, yo no estoy aquí para participar en la estrategia de defensa de ningún investigado, acusado y condenado. A ustedes les pueden ofrecer mucha credibilidad, pero mi tarea no es hacer valoraciones de los que otros pueden utilizar como mecanismos para defenderse. Gracias. Eso es lo que está haciendo el señor Fernández Díaz. Perdón, pero es que ha señalado que es una estrategia de defensa del señor Fernández Díaz. Muchas gracias, señora Belarra. Hemos acabado con este turno. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.